Voy a empezar con Ucrania. Ha pasado una cosa en las últimas horas. Parece que esto es una situación que se lleva desarrollando desde hace al menos un par de días, pero de momento la información es bastante dispersa. El caso es que los ucranianos habrían cruzado el río Dnieper por una parte más al este-noreste de la ciudad de Jersón, y eso implica que ya tienen dos cabezas de puente en el río Dnieper, una directamente del puente Antonovsky y una un poco más hacia arriba, río arriba, ¿no? Entonces, ¿esto qué sucede? Bueno, le causa más problemas a Rusia, que tiene que mover a sus unidades por distintas partes de la línea de contacto con Ucrania. Si tiene que ir moviendo sus unidades, especialmente sus unidades más prestigiosas, más veteranas, eso va a generar más dificultades para la defensa de los rusos. Este es el mapa general de Ucrania. Vamos a tirar un poco más aquí hacia toda la parte donde ahora mismo hay conflicto. Vemos Zaporilla, ¿no? Que Zaporilla es donde estamos viendo esta línea del frente que ha sido bastante importante a lo largo de los últimos meses. Por supuesto, toda la parte de Bakhmut y el frente de Kupiansk, donde los rusos es el único sitio donde ahora mismo los rusos están un poco a la ofensiva. Pero la parte que nos interesa hoy tiene que ver con un poco Zaporilla, pero luego sobre todo Jersón. Este es el río Dnieper, que parte prácticamente Ucrania en dos, sube por Zaporilla. Aquí está la central nuclear de Zaporilla, de la que hemos hablado largo y tendido también por los diferentes problemas que se han visto allí. Luego pasa por Dnipro y por supuesto sube hasta Kiev, ¿no? El río Dnieper, por eso es tan interesante, porque parte en dos al país y pasa por algunas de sus ciudades más importantes. Entonces, nos vamos a Jersón. Jersón ha sido importante porque los rusos en su momento consiguieron establecer una cabeza de puente, tanto por Jersón como para la ciudad de Novakakova. Los rusos consiguieron cruzar. Pusieron bajo amenaza a la ciudad de Mykolaiv, también a Odessa, por supuesto, que es el puerto más importante del país ucraniano, porque desde ahí salen muchísimos envíos de grano. Ahora lo que sucede es que los rusos se retiraron de Jersón porque no eran capaces o no se veían con capacidad como para aguantar en el medio o largo plazo a la otra parte del río Dnieper, es decir, más al norte, ¿no? Por esta parte de aquí, cerca de Mykolaiv. No querían aguantar ahí, se retiraron hacia la ribera occidental del río Dnieper. Primero vamos a hablar de la primera cabeza de puente que establecieron, ¿no? Que es el puente Antonovsky. Y ahora nos vamos a ir más concretamente a esta zona de Jersón, ¿vale? Aquí tenemos Novakakova, aquí vemos Oleski, y este puente de aquí, que veis como es la M14, ¿no? Lo que pasa en rojo es el puente Antonovsky. El puente Antonovsky es determinante porque es un puente muy grande que te ayuda a cruzar desde el este hasta el oeste de Ucrania a través del río Dnieper. Entonces, lo que han conseguido los ucranianos en estos últimos meses es establecer una cabeza de puente. Entonces, tienen parte de esto de aquí dominado. Veis que aquí hay una... No está todo rojo en la ribera occidental, perdón por decir ribera occidental, pero bueno, vamos a llamar así. Pero esta ribera occidental no está totalmente conquistada por los rusos. Lo que pasa es que es una zona un tanto complicada a nivel geográfico. Esto hay bastante agua y tal, o sea, no es como que puedes establecer una cabeza de puente súper fija, pero lo cierto es que los rusos han sido incapaces de echar a los ucranianos de esta parte de la ribera occidental, ¿no? Entonces siempre supone una amenaza, porque quizá en cualquier momento, si consiguen establecer una red lo suficientemente segura, pueden enviar barcos de desembarco y pues meter a más unidades en esa parte del frente. Aquí habíamos perdido la atención de este lugar porque durante las últimas semanas no habíamos visto avances significativos por parte de los ucranianos. Pero ahora sí que hemos visto algo interesante, y es que más aquí al norte, en esta parte de aquí, hemos visto que se ha establecido una nueva cabeza de puente por parte de los ucranianos, y es esta ciudad que se llama Kozaki-Laheri, ¿vale? Por aquí han pasado unas cuantas lanchas ucranianas con unos cuantos soldados, no demasiados, pero esto de aquí, como veis, es la ciudad de Jersón y esta cabeza de puente que yo os decía que habían establecido los ucranianos, ¿no? Que tienen parte de esta ribera occidental conquistada, porque esto de aquí ya es el río. Bueno, pues aquí han vuelto a hacer algo parecido. Esto genera muchos problemas para los rusos, porque es lo que os decía antes al principio, ¿no? Que tienen que mover a otras tropas a otras partes diferentes del frente. No solo eso, sino aparte tienen que mover tropas importantes. Los VDV, ¿no? Que son, si no me equivoco, los paracaidistas, que son algunas de las tropas más veteranas y prestigiosas del ejército ruso. Bueno, pues estos se han ido en realidad a Zaporilla a defender los avances ucranianos en esa parte. De repente aquí, ahora lanzan una cabeza de puente los ucranianos, consiguen establecerse, de hecho esto ha sido una operación que se ha producido en los últimos 2 días, se quedan ahí clavados, pues ahora ya tienes 2 agujeros. Y 2 agujeros que a ver cómo los proteges ahora, porque ya has movido a tropas a otra parte del frente. ¿Te los vuelves a traer? ¿Mueves de otro lado? Bueno, igual ahora te crean otro agujero. O sea, esto es el tipo de complicaciones que se crean por este tipo de movimientos de los ucranianos, ¿no? Los canales rusos de Telegram informaron hoy de que las fuerzas ucranianas han desembarcado en Kozaki-Laheri y que la lucha se está desarrollando en estos momentos. Algunos informan de la presencia ucraniana a la parte occidental del pueblo, ¿no? Entonces sería aquí.
en esta parte de aquí. Veis que ya han avanzado tierra adentro y que por tanto estarían en una zona un poco más asequible para moverse. O sea, aquí, por ejemplo, esto viene de un canal Telegram ruso directamente, por tanto vemos aquí referencias directas por parte de los telegrams y de los rusos. Esto aquí sería el desembarco, aquí parte del conflicto y quién sabe si han incluso llegado hasta aquí o es que los han detenido en esta parte de la ciudad. Aquí sabemos que en Robotine se están produciendo algunos de los combates más duros entre rusos y ucranianos. Como veis, ya las fuerzas ucranianas están muy cerca de estas primeras fuertes fortificaciones de los rusos, pero sin logros significativos en las últimas 2 semanas. Luego, más a la derecha, cerca de Donetsk, hay algunos otros avances que se han producido en los últimos meses, pero ningún movimiento realmente importante. También hay un factor bastante importante que asumir en este apartado, que es que los ucranianos llevan bastantes semanas pegando muy fuerte a la retaguardia rusa. Y esto hablo de líneas de comunicación, líneas de abastecimiento, depósitos de combustible, puertos que no solo están, por ejemplo, en la península de Crimea, como en Sebastopol, sino luego también dentro de territorio ruso. Esto genera dificultades para los rusos porque significa que cuando atacan sus líneas de comunicación, de abastecimiento, líneas de ferrocarril, carreteras, puentes, eso genera dificultades a la hora de reabastecer a tus tropas, de enviar combustible. Si tienes que enviar combustible desde más lejos, también gastas más combustible, ¿no? Cuando tienes que enviar munición de más lejos porque los depósitos de municiones no pueden estar muy cerca del frente porque los revientan los ucranianos, pues eso te genera a nivel de logística más problemas. Así que estamos en un momento muy interesante del conflicto donde parece que se siente que en cualquier momento puede haber una disrupción, ¿no?, del frente, tal y como lo hemos visto en los últimos 2 o 3 meses, pero de todas maneras paciencia con este tema porque ha estado bastante en stand-by el conflicto a lo largo de estos últimos meses, pese a que ha habido noticias, ya digo, bastante relevantes, pero no sé si estas 2 cabezas de puente abiertas ahí en el río Dnieper puede empezar a generar de verdad un problema que suponga un cambio en la tendencia de los últimos tiempos. Así que bueno, ese es el resumen de lo que está pasando en Ucrania en estos momentos. Muy atentos a esa población de Kozaki Laheri. No sé si se pronuncia así, pero lo vamos a dejar en ese lado.